Bienvenidas y bienvenidos. Hoy es martes 23 de septiembre de 2025. Y bueno, tenemos aquí sobre la mesa una serie de documentos oficiales publicados hoy mismo en el Registro Oficial de Ecuador. Así es. Una mezcla interesante, ¿no? Hay ordenanzas municipales de Quito, de Chunchi, Loja también, resoluciones de la vicepresidencia, de ministerios. Y hasta un plan de desarrollo parroquial completo, el de Urbina en Esmeraldas. Exacto, un buen panorama de lo que se está moviendo en la administración pública, a diferentes niveles. Y nuestra misión hoy, digamos, es meternos a fondo en estos textos, sacar las claves, entender cómo estas decisiones, buscan impactar la vida diaria o la gestión del país. Claro, desde la educación en la capital, la sanidad en un cantón más pequeño, hasta, no sé, la planificación energética o el desarrollo rural. Ok, pues, empecemos a desglosar esto. ¿Te parece si arrancamos por lo local? Quito. Dale, perfecto. Quito. Tienen una nueva ordenanza, la 102-2025. Es sobre ayudas educativas. ¿Cuál es la idea central aquí? ¿Qué buscan? Bueno, fundamentalmente lo que busca es garantizar, ¿no?, el derecho a la educación. Se basa mucho en la Constitución, en la Ley de Educación. Lo típico, digamos, la base legal. Sí, pero lo interesante es que no son solo acciones sueltas. Crean todo un subsistema metropolitano de ayudas, becas e incentivos. O sea, quieren sistematizar el apoyo. Ah, un subsistema. ¿Y eso cómo se traduce en la práctica? ¿Qué tipo de ayudas concretas ofrecen? Pues mira, hay varias cosas. Para los más chiquitos, la primera infancia, ayudas complementarias. Por ejemplo, apoyo en alimentación, que puede ser hasta un 65% de un salario básico unificado, el SBU. Que no es poco. No es una ayuda importante mes a mes. Y luego para los jóvenes, de 15 a 29 años, hay ayudas para que sigan estudiando, ¿no? Estudios superiores o para que se capaciten. Para el empleo, digamos. Eso, para el empleo. Incluso con apoyo para conseguir tecnología, que hoy es clave. Veo que no todo es dinero. Mencionan también incentivos no monetarios. Sí, eso también es interesante. Hablan de, por ejemplo, entradas a balnearios municipales o acceso a eventos culturales, deportivos, de capacitación. Como un extra, un reconocimiento. Exacto. Y algo que me llamó la atención. Mencionan explícitamente apoyo psicológico complementario. No solo para el estudiante, sino también para la familia. Ah, eso sí es una visión más integral. Reconoce que los problemas no son solo económicos. Correcto. A veces las barreras son otras. ¿Y cómo se decide quién recibe qué? ¿Cuáles son los criterios para acceder a todo esto? Bueno, ahí hay una distinción importante. Las ayudas económicas, las que son en dinero, se enfocan más en la vulnerabilidad socioeconómica. La idea es prevenir que los chicos dejen la escuela o incluso ayudar a que vuelvan. ¿La reinserción escolar que mencionan? Justamente. En cambio, las becas, esas sí se dan más por mérito, académico, deportivo, artístico, o si tienes alguna idea innovadora. Intentan, digamos, balancear la necesidad con la excelencia. Entendido. Y para que esto funcione, la gente tiene que saber que existe. ¿Cómo aseguran la difusión? La ordenanza es clara en eso. Exige que las convocatorias sean públicas y se hagan con tiempo, al menos 3 meses antes de que empiece el año escolar. 3 meses, buen margen. Sí, y piden que se promocione activamente tanto en la ciudad como en las parroquias rurales, que se coordinen varias secretarías del municipio, inclusión, educación, comunicación, salud. Quieren que llegue a todos, no solo a los que ya están conectados. Bien pensado, para evitar que se queden unos pocos. Bueno, dejemos Quito y vámonos a Chunchi, en Chimborazo. Allá la preocupación es otra: sanidad alimentaria. Sí, reformaron la ordenanza de su centro de faenamiento, el matadero municipal, vamos. ¿Y por qué ahora? ¿Qué cambió? El gran cambio viene por la nueva Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria, la LOSA. Esta ley le da mucho más peso a Agrocalidad, la Agencia de Control Sanitario. Ah, agrocalidad. Claro, antes quizás el Ministerio de Salud tenía un rol más visible, pero ahora la supervisión sanitaria fuerte de estos centros recae más en Agrocalidad. Entiendo. ¿Y aprovecharon para algo más en la ordenanza? Sí, claro, ya que actualizaron las tasas que cobran, ahora están ligadas al SBU, lo que les da flexibilidad a futuro. Y definieron mejor las tareas del veterinario que trabaja en el centro. Entonces, esta ley LOSA está obligando a los municipios a ponerse al día.
¿Qué controles específicos se refuerzan en Chunchi con esta reforma? Se ponen más estrictos, sí. Por ejemplo, son obligatorios los exámenes a los animales antes y después de faenarlos, hechos por un veterinario autorizado, claro. El control veterinario, fundamental. Fundamental. Y mucho énfasis en la higiene en todo el proceso, y también en el bienestar animal. Y una medida muy concreta. Todos los camiones que lleguen con animales tienen que pasar por un arco de desinfección al entrar. Un arco de desinfección, como en las granjas grandes. Exacto, es lo que exige el reglamento de la loza. Mover ganado de noche, entre las 6 de la tarde y las 5 de la mañana. ¿Ah, sí? ¿Por qué será? Supongo que por control, para evitar movimientos clandestinos. Y lo más importante, la carne, una vez faenada, tiene que transportarse sí o sí en vehículos refrigerados. La cadena de frío, clave para la seguridad alimentaria. Clave. Y si no cumples, bueno, las consecuencias son serias. ¿Qué pasa si te pillan transportando carne sin refrigeración? El reglamento de la loza es tajante. Decomiso total del producto. Y destrucción. Sin derecho a indemnización. Uf, directo, cero tolerancia. Cero tolerancia. Y el que aplica la sanción es el comisario municipal. Para ayudar un poco, la ordenanza dice que el municipio podría alquilar furgones refrigerados, cobrando una tasa, claro. Una opción para los que no tengan vehículo propio. Interesante. Bueno, de la carne nos vamos al ruido. En Loja. Otro tema muy local, muy de ciudad. Sí, la contaminación acústica. Un dolor de cabeza en muchas partes. Citan a la OMS, de hecho, sobre los niveles de ruido que ya son perjudiciales para la salud. ¿Y qué hace la ordenanza de Loja al respecto? ¿Cuál es el enfoque? Pues es una respuesta directa a quejas de la gente, por el tráfico, los bares, los eventos, lo típico. La ordenanza fija límites máximos de ruido. Límites por zona. Exacto. Diferentes para zona residencial, comercial, industrial. Y si una zona es mixta, se aplica el límite más estricto de los usos que tenga. ¿Y esos límites son fijos o se actualizan? Se actualizarán automáticamente si cambian las normas nacionales sobre ruido. Eso es práctico. Introducen también un concepto legal que llama la atención, responsabilidad objetiva. ¿Qué implica eso? Básicamente, significa que si generas un daño ambiental por ruido, eres responsable. Punto. No importa si tuviste la culpa o no, o si fue sin querer. O sea que tienes que tomar precauciones sí o sí. Exacto. Es un estándar más alto. Te obliga a controlar el ruido en la fuente, asegurarte de no pasarte de los límites. ¿Y cómo se controla en la fuente? ¿Exige algo específico a, no sé, nuevas construcciones o negocios ruidosos como discotecas? Sí. Pide requisitos de aislamiento acústico para cualquier construcción nueva o remodelación de locales que puedan generar ruido. Bares, discotecas, talleres, industrias. ¿Y quién define esos requisitos técnicos? La alcaldía, basándose en normas técnicas como la CINEN o ISO. Tienes que cumplir para que te den los permisos. Y además, regula fuentes específicas de ruido. ¿Cómo cuáles? Pues las alarmas de casas o carros que suenan y suenan sin parar. Eso puede ser sancionable si es repetitivo. El uso de parlantes o altavoces en la calle. Hay límites según la zona y la hora. ¿Y los eventos temporales? Conciertos, fiestas. También. Prohibido cerca de hospitales, clínicas, escuelas, a menos que tengas un permiso súper especial. Regula la pirotecnia, el uso exagerado de la bocina del carro. Cubre bastante. Hasta el ruido en campañas electorales. Y si alguien no cumple, ¿cómo es el proceso de denuncias y sanciones? Hay un procedimiento para que los ciudadanos denuncien. Incluso dicen que se pueden usar audios o videos como prueba. Ah, mira. Tecnología al servicio del control. Algo así. Y las infracciones se clasifican. Leves, graves, muy graves. Las sanciones van desde multas. ¿Multas de cuánto, más o menos? Las leves, por ejemplo, un 25% del SBU. Pero también puede haber trabajo comunitario, suspensión de la actividad del local o hasta clausura. Y siempre la obligación de reparar el daño causado por el ruido. Ok. ¿Empiecen a multar ya mismo? No, y eso es importante. La ordenanza dice que habrá un periodo de 3 meses solo para difundir la norma, para educar a la gente. Primero concientizar, después sancionar. Tiene sentido dar un tiempo de adaptación. Bueno, cambiamos radicalmente de escala. Nos vamos de las ciudades a una parroquia rural, Urbina. En San Lorenzo, Esmeraldas. Sí,
Analizaron su plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el PDOT, para los próximos años, 2023-2027. Estos PDOT suelen ser unas radiografías súper detalladas. ¿Qué nos cuenta el de Urbina? ¿Cómo es esa parroquia? Pues revela un lugar con una riqueza natural impresionante, pero también con desafíos bien grandes. ¿Riqueza natural en qué sentido? Muchísimo bosque nativo. Casi el 90% del territorio es bosque. Y recursos minerales. Oro, piedra caliza, azufre. Pero por otro lado, el terreno es muy quebrado. Muchas lomas, pendientes fuertes. Lo que implica riesgos. Claro. Riesgo de erosión del suelo. Y también hay zonas vulnerables a inundaciones. El clima es tropical lluvioso. Mucha agua. ¿Y la gente? ¿Cómo vive la población allí? Son poquitos, ¿no? Unas 500 personas. Sí, una población pequeña. Mayoritariamente afroecuatoriana y bastante joven. Y aquí se ven unos contrastes fuertes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, casi el 60% tiene celular, pero al mismo tiempo el analfabetismo digital es altísimo, más del 77%. 77%. Es muchísimo. Enorme. Y muy poca gente tiene computadora o internet fijo en casa. Imagínate lo que eso significa hoy en día. Es una barrera tremenda para el desarrollo. Una brecha digital y brutal. Y en servicios básicos, agua, luz, saneamiento. La luz llega a casi todos, 95%. El agua, la mayoría la obtiene de juntas comunitarias, no de la red pública principal. Pero el saneamiento, ahí sí están flojos. Un 14% de las casas no tienen ni baño. Uf. ¿Y las casas cómo son? La mayoría de ladrillo o bloque, pero el informe dice que muchas están en estado regular, no óptimas. Y la infraestructura de educación y salud es básica. 3 escuelitas y un centro de salud tipo A, pequeño. Todo esto se debe reflejar en los indicadores sociales, me imagino. Sí, claro, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas, el NBI, era altísima en 2022, más del 70%. Más del 70%. Ojo, dicen que ha bajado mucho comparado con 2010, pero sigue siendo un nivel muy alto de pobreza estructural. Y también se menciona que la gente percibe seguridad. Complicado panorama. ¿Y de qué vive la gente en Urbina? ¿Cuál es la base económica? Es una economía muy basada en extraer recursos naturales. Lo principal es la madera y la minería de oro. ¿Minería artesanal o industrial? Ambas. El PDOT habla de la minería artesanal, pero también de la industrial, y menciona los problemas ambientales que genera, como la contaminación del agua. Incluso dan cifras de lo que cuesta una concesión minera. ¿Y aparte de la minería y la madera? La agricultura es más secundaria. Cacao, plátano, yuca. Mucho para autoconsumo. Algo de ganadería. Y lo que sí resalta es que hay mucho empleo informal. Gente que trabaja por su cuenta o como jornaleros. ¿Identifican algún potencial que no esté explotado? ¿Turismo, quizá? Sí. El plan dice que hay potencial para el etnoturismo, aprovechando la cultura afroecuatoriana, y también para el agroturismo. Pero reconocen que está muy poco desarrollado. Y otro problema, el acceso a crédito formal es muy limitado. Difícil emprender así. Mencionaste la cultura afroecuatoriana. ¿Se destaca algo en particular en el plan? Sí, se nota que hay una identidad fuerte. El diagnóstico hasta documenta saberes ancestrales, curas tradicionales para el espanto, el mal de ojo, picaduras, usando plantas de la zona. Qué interesante que lo documenten. Sí, y juegos tradicionales. Y como patrimonio físico mencionan la antigua estación de ferrocarril. Ya en el plan anterior decían que querían recuperarla como casa cultural. Con todo este diagnóstico, que es bien complejo, ¿qué propone hacer el gobierno parroquial, el GAF, en su plan para estos años? Bueno, el PDOT traza objetivos y proyectos en varias líneas. Lo ambiental, lo económico-productivo, lo social-cultural, asentamientos, movilidad. Y también fortalecerse ellos mismos como institución. Prioridades concretas. Buscan mejorar los caminos, que deben ser complicados. Fomentar una producción más sostenible, tanto en agricultura como en turismo. Fortalecer servicios, educación, salud, cultura. Proteger el ambiente, claro, con reforestación y más control a la minería. Y mejorar su propia gestión. Pero un GAF parroquial suele tener recursos muy limitados. ¿Con qué presupuesto cuentan para todo eso? El presupuesto que les asignan es de unos $172,000 al año. Para todo eso es poquísimo. Poquísimo. El propio plan lo dice.
Necesitan sí o sí coordinar y buscar plata del municipio de San Lorenzo, de la prefectura de Esmeraldas y de cooperación externa. Si no, muchos proyectos se quedan en el papel. Un desafío enorme de gestión y articulación para ellos. Bueno, dejemos Urbina y volvamos al nivel nacional. La vicepresidencia sacó un nuevo reglamento para firmar convenios. ¿Por qué es importante que estandaricen eso? Pues para poner orden, básicamente. Para que haya un procedimiento claro y controlado cada vez que la vicepresidencia firma un acuerdo con otra entidad, sea pública, privada, nacional o de afuera. Que no sea cada uno haciendo las cosas a su manera. Exacto. Quieren asegurar que siempre haya una justificación técnica, que se revise bien la parte legal y que se le dé seguimiento, sobre todo si hay plata pública de por medio. ¿Y cuáles son los pasos claves de ese nuevo proceso? A ver, primero, un informe técnico del área que necesita el convenio explicando por qué es necesario y viable. Luego, otros informes, de planificación, por ejemplo. Si hay fondos públicos, se necesita certificado de presupuesto y que la otra parte de garantías. Garantías. Como una fianza. Sí, un mínimo del 5% del monto del convenio. Además, hay que verificar todos los papeles de la contraparte. RUC, nombramientos legales, estatutos, todo en regla. Y la parte legal, me imagino. Fundamental. La asesoría jurídica tiene que revisar todo y preparar el borrador del convenio. Y ese convenio tiene que tener unas cláusulas mínimas sí o sí. ¿Cuál es el objeto? ¿Quiénes son las partes? ¿Qué obligaciones tiene cada uno? ¿Cuánto dura? Lo básico. Y algo clave. Nombran un administrador para cada convenio. ¿Qué rol cumple esa persona? Es un funcionario de la misma vicepresidencia que se hace responsable de que el convenio se cumpla. Tiene que vigilar la parte técnica y la financiera, preparar informes, gestionar si hay que hacer cambios. ¿Y archivar todo, supongo? Y archivar todo, física y digitalmente. Y muy importante, encargarse del cierre formal del convenio, verificando que las cuentas cuadren, si hubo transferencia de dinero. Es un rol de control y de que alguien rinda cuentas. Clarísimo. Pasemos a un tema crítico: energía y minas. Crearon un comité técnico de emergencia, el CTEE. ¿Emergencia por qué? Emergencia eléctrica. Hay informes técnicos, sobre todo del SENACE, que es el que opera el sistema eléctrico, que alertan de un riesgo muy alto, crítico, dicen ellos, de que falte electricidad en Ecuador. Desabastecimiento. Sí, un déficit proyectado que podría ser de más del 30% de lo que se necesita. Hay varios factores: que llueve menos y eso afecta a las hidroeléctricas, que la demanda de energía sigue subiendo, que hay proyectos de generación atrasados. La planificación normal parece que ya no alcanza. Entiendo la urgencia. ¿Y qué va a hacer exactamente este comité, el CTEE? Su trabajo es juntar a los técnicos de las principales empresas y entidades del sector: Arconel, SENACE, SELEC, las distribuidoras, para monitorear la situación muy de cerca y proponer acciones rápidas. ¿Acciones como qué? Pues, identificar y apurar proyectos de generación o de transmisión que puedan ayudar a cubrir el hueco, sobre todo en el corto plazo. Y también asesorar al ministerio para la planificación a más largo plazo. Dicen que va a funcionar de forma permanente, o sea que ven esto como un problema que va a seguir. Una medida de contingencia que se vuelve estructural, parece. Bueno, otra reorganización viene de Planificación Nacional, una norma técnica sobre desconcentración. ¿Qué es eso de desconcentrar la administración pública? Se refiere a cómo se organizan las oficinas del gobierno central, los ministerios y otras entidades, fuera de Quito, en el territorio. La idea es que su presencia en las provincias sea más lógica, más eficiente. Que no haya oficinas por todos lados sin mucho sentido, o que falten donde se necesitan. Algo así. La nueva norma busca poner orden en eso. ¿Y cuál es la nueva lógica que propone? ¿Cómo se deberían organizar ahora? La regla general va a ser tener una oficina por provincia, una dirección provincial. Pero hay excepciones. ¿Cuándo se justifica tener algo diferente? Si la demanda de servicios lo requiere. Podría haber direcciones zonales, que cubran varias provincias, o unidades más chiquitas, distritales, oficinas técnicas, puntos de atención al ciudadano. Pero siempre bien justificado. La norma les da una guía a los ministerios para que analicen dónde realmente necesitan estar y cómo organizar sus servicios en cada lugar. Ok, una guía para ordenar el mapa de oficinas públicas. Ya para ir terminando, veamos rápido otras acciones que salieron hoy. Cosas quizás más puntuales. Claro. Por ejemplo, el SENAE,
La aduana. Hizo dos cosas. Una, delegó a una subdirectora para que los representen en el nuevo Consejo Nacional de la Leche. Ah, mira. Y la otra, más de gestión interna pero importante, actualizó 22 de sus políticas de seguridad de la información. 22 políticas. Eso suena a una revisión a fondo de la ciberseguridad. Sí, sí, cubren de todo. Quién puede acceder a los sistemas, cómo se hacen las copias de seguridad, cómo desarrollar software seguro, cómo proteger los datos personales, que ahora con la ley es clave, cómo gestionar las computadoras, los programas, hasta cómo borrar información de forma segura para que no quede nada, ¿Y por qué ahora? para alinearse con las directrices nacionales de seguridad. El Esquema Gubernamental de Seguridad de la Information, EGSI, es un esfuerzo grande por fortalecerse ante los riesgos digitales. Bien necesario. ¿Alguna otra entidad moviéndose? Sí, el SNAI, el Sistema de Cárceles, suprimió 8 puestos de trabajo en distintas cárceles. Cuenca, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo eran puestos de apoyo. ¿La razón? Dicen que por razones técnicas y económicas, para optimizar recursos, supongo, ahorrar un poco en un sector que siempre tiene muchas necesidades. Y volviendo un segundo a lo municipal, para cerrar el círculo. Dos cositas más. En Machala, el municipio cambió un poco la composición y las funciones del directorio de la empresa pública del terminal terrestre. Un ajuste de tuercas en la gestión de la terminal. ¿Y en Portobelo? Ah, sí. Portobelo aprobó una ordenanza bien detallada para un problema súper común en muchos lados. ¿Qué hacer cuando un terreno en la realidad mide distinto a lo que dicen los papeles? Los famosos excedentes o diferencias de área. Uf, eso le debe pasar a muchísima gente. ¿Y qué solución da la ordenanza? Pues establece un procedimiento claro para regularizar esas diferencias, siempre que no sean muy grandes, claro. Definen unos márgenes de error aceptables, dice qué papeles presentar, qué tiene que hacer el departamento de planificación del municipio, cuánto hay que pagar por el área que se regulariza. Y al final te dan un papel que ya refleja la medida real. Exacto. Una resolución municipal que te da certeza jurídica sobre los linderos y la superficie de tu terreno, muy útil para poner los papeles en regla. Muy útil, sí, señor. Bueno, hemos cubierto un montón de terreno hoy, ¿eh? Desde becas en Quito, ruido en Loja, minería y desarrollo en Urbina, hasta la emergencia eléctrica nacional y la ciberseguridad en la aduana. ¿Qué impresión general te deja esta revisión de documentos de hoy? Pues me deja la imagen de la administración pública como una maquinaria compleja, ¿no? Intentando responder con distintas herramientas y a distintas velocidades a problemas súper variados. Vemos intentos de ser más eficientes, de modernizar procesos. Como lo de vicepresidencia o planificación. Exacto. O de adaptarse a nuevas leyes como Junzi con la losa, o de responder a quejas ciudadanas como Loja con el ruido, o de planificar a futuro en lugares complicados como Urbina. Y claro, de gestionar riesgos grandes como energía con la electricidad. Es fascinante ver cómo estos textos, que uno a veces ve como pura burocracia, en el fondo son intentos de solucionar problemas bien concretos de la gente o del país. Totalmente. Lo fascinante aquí es justamente eso. Ver la conexión entre el papel, la norma y la realidad que intenta ordenar o mejorar. Son las políticas públicas en acción, con sus luces y sus sombras, seguro. Y bueno, para cerrar, quizás una reflexión para quienes nos escuchan. Estos documentos, la mayoría, se pueden consultar, son públicos. ¿Cambiaría algo si, como ciudadanos y ciudadanas, nos acercáramos un poquito más a estas fuentes originales? Más allá del titular, del resumen rápido. Buena pregunta. ¿Nos daría una visión distinta? Quizá más crítica, sí, pero también más completa, más informada, de cómo se toman las decisiones que, al final, nos afectan a todos. No sé, queda la pregunta abierta.